Les invito a ir en nuestras Biblias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 21 en adelante. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Hasta allí. Hermanos, aunque muchas personas toman este pasaje de la Escritura como una excusa para apoyar la práctica de la presentación de niños en la iglesia, debo decirles que este relato, hermanos, nos ha sido dejado para revelar verdades mucho, pero mucho más profundas que una simple transposición de las prácticas rituales de la ley ceremonial. Hoy en día en muchas congregaciones se toma este versículo o esta porción para justificar el hecho de que cuando los niños nacen pasan y los presentan. Tal parece que no nos hemos logrado deshacer de las tradiciones romanistas o católicas y queremos sustituirlas por otras. En muchas ocasiones las personas se sienten mal de que ahora que ya no son católicos, pues no van a bautizar a mi niño, y entonces ¿qué hacen ahí en la iglesia con ustedes, ahí a los niños que nacen? Y hay lugares en donde aún incluso las personas que ni siquiera van a la iglesia, pero son familiares, o iban en alguna ocasión, tienen sus hijos, pero quieren ir a presentarlos a la iglesia. Y van y los presentan. Y así, hermanos, muchas otras prácticas que se llevan a cabo en las congregaciones, como por ejemplo ese ritual de unión matrimonial que se lleva a cabo en muchas congregaciones también, suponiendo que esto es un sustituto o un complemento de el matrimonio delante de Dios. Pero no podemos tomar este pasaje para justificar la presentación de los niños, hermanos, pues el mismo pasaje es claro y nos dice que la razón por la que nuestro Señor es llevado a presentar al templo es para cumplir con lo que la ley de Moisés había establecido. Nuestro relato nos relata 2 eventos. Esto es, en el versículo 21 encontramos un evento y en el versículo 22 encontramos otro evento. No ocurrieron el mismo día. Uno ocurrió a los 8 días, pues noten que dice cumplidos los 8 días. ¿Qué sucedió? Fueron a circuncidar al niño. ¿Saben ustedes, hermanos, que la ley ceremonial establecía que los niños tenían que ser circuncidados al 8º día? Y además, era ese día precisamente cuando se les ponía el nombre. Por esta razón, encontramos que en esta circuncisión
se le da el nombre al niño Jesús. Sucede lo mismo con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista es llevado a circuncidar, también están intentando ponerle el nombre de su padre, pero ahí es donde ocurre la historia que ustedes conocen, cuando Zacarías pide la tablilla para escribir y escribe el nombre Juan, o bueno, lo que nosotros llamamos Juan, y luego el Señor le devuelve el habla. El segundo evento, que es el evento del versículo 22, aconteció 40 días después del nacimiento de nuestro Señor. Pues dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Noten, hermanos, que hay dos cosas que se están cumpliendo en este evento. Una, la purificación, en este caso de María, que la ley establecía que cuando la mujer tenía hijos, tenía que purificarse por un periodo de 40 días. Tenía que llevar a cabo algunos baños rituales y al final de los 40 días, después del último de las purificaciones, se ofrecía un holocausto o una ofrenda de expiación. Pero adicionalmente, en el caso de nuestro Señor se cumplía un segundo propósito yendo al templo, que era presentar al Señor conforme a la ley de Moisés, que enseña, nos dice el verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. Recuerden ustedes, hermanos, que Dios estableció en la ley que todo varón que abriere matriz, esto es, todo hijo varón primogénito, tenía que ser consagrado al Señor. ¿Se acuerdan? Originalmente, el propósito era que todo varón primogénito era dedicado al Señor. Y así como sucedió con Samuel, había de ser llevado al templo o al tabernáculo y allí dedicarse toda su vida al Señor. Pero luego ocurre aquel evento en donde el Señor toma a los levitas como redención de todos los primogénitos de la nación de Israel. Ustedes recordarán que luego el Señor establece y dice que Él tomará a los levitas como los primogénitos para que se redima todo primogénito del resto de las tribus. De tal forma que a partir de allí, entonces ya no era que los primogénitos tenían que ir y entregarse al templo como Samuel y dejarlos ahí toda su vida, sino que ahora se tenía que redimir y se tenía que pagar una cierta cantidad en plata para redimir a cada varón primogénito. Y para ello tenía que ser llevado el primogénito delante de Dios, del tabernáculo, y tenía que hacerse las ofrendas y los sacrificios y pagarse en plata la redención por el primogénito. De esta forma, cuando María y José se presentan al templo, se trasladan de Belén hasta Jerusalén, donde se encontraba el templo, y allí se ofrece el ritual por la purificación de María a los 40 días, y luego también se hace la presentación del niño como el primogénito y se hace la redención que la ley de Dios había establecido por todo primogénito. Y todo esto nos dice el versículo 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Esto era, hermanos, para el rito de la purificación. La ley establecía que tenía que ofrecerse un cordero para este ritual, pero también la ley misma establecía que si no se podía, si la familia no podía pagar o comprar un cordero, entonces podía ofrecer un par de tórtolas o 2 palominos. Y así lo hicieron José y María.
Pero, como les decía, hermanos, este relato no nos está dejando a la iglesia testimonio para que haga o trate de imitar estas cosas. Este relato, hermanos, nos está enseñando cosas mayores y más profundas que eso. El primero de los historiadores cristianos, o al menos de la era cristiana, Lucas, nos está dejando este relato, hermanos, para hacer constar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue nacido bajo la ley. Y así veamos el día de hoy, hermanos, nacido bajo la ley. Vemos, hermanos, que lo primero que nos muestra nuestro relato es la fiel obediencia de José y María a la voluntad de Dios y su piedad. Nosotros no podemos saber hasta dónde llegaba su entendimiento de José y María con respecto a la obra que el Mesías habría de hacer. Hemos estado viendo que ellos tenían una cierta conciencia por el anuncio del ángel de que este niño era la salvación de Israel. Pero, ¿cómo había de ejercer esta salvación? No sabemos hasta dónde llegaba su entendimiento. Vemos a María escuchando a Simeón decir las cosas que dijo, luego ahí en la lectura siguiente a partir del versículo 25, por ejemplo, y dice la Escritura que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, podría pensarse que ella estaba sorprendida, aunque de hecho la Escritura dice que José y María estaban sorprendidos de las cosas que se decían de este niño. Y como les decía, no sabemos exactamente hasta dónde llegaba su entendimiento de qué era o cuál habría de ser la obra del Mesías, si era un entendimiento más como el de Simeón o era un entendimiento más como el de los escribas y los fariseos. Según ustedes pueden leer en su casa, a partir del verso 25 de Lucas 2, el entendimiento que tiene Simeón de la obra del Mesías es, hermanos, inmensamente más grande que el entendimiento que tenían los fariseos. Porque los fariseos y los escribas, como hemos visto en otras ocasiones, ellos seguían pensando en un Mesías redentor terrenal. Ellos seguían pensando en un hombre que los iba a sacar de los problemas o la situación económica, social y política en la que se encontraban. Pero Simeón no lo veía así. Simeón entendía por la Escritura que éste había de ser el que traería la luz a los gentiles. Miren cómo dice el versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Así que, hermanos, bueno, todo esto para decirles que ¿qué fue lo que llevó a José y María a circuncidar al niño y a presentar todas estas cosas que la ley decía acerca de los hijos que nacían? Debe ser principalmente la obediencia de ellos a la ley de Dios. Esta obediencia fiel y su piedad les llevaba a obedecer lo que Dios había establecido en la ley. Y ya sea que en providente ignorancia o en fe, los padres del Salvador sometieron a nuestro Señor a los rituales de la ley ceremonial. Nuestro Señor, al ser el Salvador y ser el Santo, en sí mismo no tenía necesidad, hermanos, de someterse a esta clase de rituales. No tenía necesidad
de que se ofreciera por él ningún sacrificio o redención en sí mismo, puesto que él, hermanos, él era el santo. Pero les repito, ya sea que fuera en providente ignorancia o en fe, los padres del Salvador le sometieron a los rituales de la ley ceremonial. ¿Y por qué decimos que en providente ignorancia? Porque tal vez ellos no comprendían completamente el alcance de los propósitos de Dios y la obra del Mesías, pero aún así le llevaron y le sometieron a los rituales de la ley ceremonial. O tal vez ellos los comprendían y entendían que era necesario que el Mesías fuera nacido bajo la ley. Y aunque el santo ser que nació de María, como les decía, no requería en sí mismo de los rituales de la ley ceremonial, la providencia movió a sus padres a llevar a cabo todas aquellas ceremonias y rituales que lo introdujeran al pueblo y lo harían un hijo de la ley. Él podía haber escogido o determinado ser introducido en una economía tal vez distinta, porque él no tenía necesidad de estas cosas. Pero la providencia de Dios movió a sus padres, hermanos, para que le sometieran a todas esas ceremonias y rituales que lo introducirían en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, y lo harían un hijo de la ley. ¿Por qué razón tenía entonces nuestro Señor que cumplir con las sombras purificadoras, siendo Él la perfecta y santa realidad? Bueno, en primer lugar era necesario que Él se identificara con la nación. Puesto que, hermanos, si José y María hubieran determinado no circuncidar al niño, diciendo, bueno, entendemos que esto era una señal y no era una cosa necesaria para la salvación, hermanos, el Señor no habría sido recibido de buena forma por los judíos, pues como ustedes saben, los judíos no aceptaban a nadie, ni se sentaban siquiera, ni hablaban con nadie que no estuviese circuncidado. Pero además de todo eso, nuestro Señor acababa de nacer, todavía no moría, todavía su sacrificio en la cruz no sellaba el pacto. Así que ellos todavía estaban dentro de la economía de los rudimentos y de las sombras. Y en segundo lugar, era necesario que nuestro Señor fuera atravesado por estos rituales para que fuera así sometido a todos los aspectos de la ley. Todo esto era necesario para que Él pudiera cumplir su labor a cabalidad y con eficacia y perfección. Para que el Hijo de Dios pudiera ser el Redentor del pueblo de Dios, era necesario que naciese en sometimiento a la ley y era necesario que naciera bajo la ley. Y esto es lo que nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Si me acompañan, por favor, a Gálatas capítulo 4, en el versículo 4, el apóstol nos recuerda esto y nos da las razones por las que nuestro Señor tenía que nacer bajo la ley. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, lo primero que quisiera decir de este texto es que
en su entrada el texto nos acentúa la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza humana. Pues noten que dice, vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Si es el Hijo de Dios, tiene que ser divino también. Y luego dice, nacido de mujer. Y allí, hermanos, nos está dando el segundo contraste. Es Hijo de Dios y es Hijo de mujer. Es divino y es humano. Y aún más esto nos expresa, hermanos, que en su naturaleza humana era necesario que se identificara con nosotros. Miren que dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto era necesario, hermanos, que Él naciera bajo la ley. Se han preguntado mucho sobre a qué clase de ley se refiere. ¿Se refiere a la ley moral o a la ley ceremonial? Bueno, la mayoría de los hombres de Dios están de acuerdo en que se refiere a las dos, tanto la ley ceremonial como la ley moral, que era necesario que naciera bajo la ley ceremonial y bajo la ley moral a causa de nosotros. Pues en primer lugar era necesario que se identificara con nosotros. Era necesario que Él se hiciera como nosotros, pues al ser así, Él tomó nuestra mala reputación sobre sí. Él se hizo como nosotros y tomó nuestra mancha y nuestras limitaciones para ser así nuestro perfecto representante y ser así uno de los nuestros en carne y sangre. Él se hizo hombre para ser hermanos como nosotros, para que fuese llamado sobre Él, y lo hizo de forma voluntaria, toda la mala fama de nuestra raza caída. Y aunque para nosotros podría no tener mucho sentido o mucho que pensar en eso, hermanos, ciertamente los cielos estarían estupefactos al ver tal cosa. El Dios infinitamente santo, infinitamente digno, al cual nadie es digno de presentarse o acercarse, estaba tomando sobre sí la mancha del nombre de la raza humana. Estaba tomando sobre sí el oprobio de los seres humanos. Estaba siendo uno más de aquellos miserables, de aquella raza miserable y malvada. Estaba siendo nuestro representante y con ello tomando sobre sí también nuestra mala fama delante de los cielos y de toda la creación. Decidió someterse a la amenaza de la ley. Él decidió someterse a la sentencia de la ley para ser el candidato perfecto para morir por las transgresiones de esa ley. Hermanos, el Señor no tenía necesidad de hacer esto en sí mismo. Pero Él voluntariamente decidió someterse bajo la ley. Y esto no solo significa, hermanos, que Él decidió obedecer a toda la ley, someterse bajo la ley, sino que Él también decidió tomar sobre sí la sentencia de la ley. Porque, les repito, no solo es que Él haya decidido obedecer todas las leyes que Él mismo puso, sino que al tomar la ley sobre sí, al decidir voluntariamente estar por debajo de la ley, también voluntariamente escogió sobre sí la sentencia de la ley. ¿Sí me explico?
Nosotros sí estamos bajo la ley. Y Él adoptó nuestra misma condición delante de la ley y se hizo deudor como nosotros. Nosotros, hermanos, como criaturas hechas por Dios, tenemos la obligación de obedecer su ley. Nosotros sí estamos bajo la ley, somos criaturas. Somos la creación de Dios y estamos obligados a obedecer su ley. Tenemos una deuda con Dios de obediencia. Pero Cristo no tenía esa deuda. Pero para identificarse con su pueblo, Él escogió, hermanos, ser deudor como nosotros a la ley. Él escogió someterse y tener también como nosotros esa deuda delante de la ley. Él se hizo siervo de la ley para cumplir todo aquello que ni Adán ni nosotros pudimos cumplir. Se hizo siervo y deudor de la ley para vencer en el mismo terreno donde Adán había fracasado. Y así era necesario, hermanos, que Él naciera también bajo la ley. Porque bajo la ley fue que Adán pecó. Y fue esa ley la que Adán transgredió. Y era necesario que este Cristo, este Redentor que naciera precisamente como siervo de la ley. Naciera en el terreno, en el territorio en donde también Adán había fracasado, pero ahora Él para dar vida. Amigo, debo aclararte que no son solo los judíos o los cristianos los que están bajo la ley de Dios. Todo ser humano desde Adán está obligado a guardar la ley de Dios. No importa si eres cristiano o no eres cristiano. No importa si tus papás son cristianos pero tú no. No importa si tus familiares son cristianos pero tú no. Todos estamos obligados a obedecer la ley de Dios porque Él es el Creador y Él ha decidido imponer su ley sobre todo ser, sobre toda su creación. Y aquí hay una mala noticia. Para el pecador y transgresor de la ley, estar bajo la ley significa estar bajo condenación. Porque es relativamente fácil reconocer y decir, bueno, está bien pues, si Dios es el Creador y Dios establece qué es lo que se debe hacer, bueno, sí, estamos bajo la ley. Bueno, pero ¿saben qué es lo que eso significa? Para nosotros los pecadores, para nosotros los transgresores, estar bajo la ley no es una ventaja. Estar bajo la ley significa estar bajo condenación. Y ese es precisamente lo que la Escritura llama la maldición de la ley. Es lo que leíamos hace un momento en Gálatas capítulo 3. Miren cómo dice Gálatas capítulo 3, allí en el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que la maldición de la ley consiste en la desobediencia a alguno de estos mandamientos o a todos. No es que la ley en sí misma sea mala. No es que estar bajo la ley en sí mismo sea malo. No es que la ley sea mala.
Ya lo dijo el apóstol en el capítulo anterior. ¿La ley pues es pecado? En ninguna manera. ¿Estar bajo la ley en sí mismo es malo? No, no es malo. Los creyentes también, hermanos, están bajo la ley. Puesto que cuando la Escritura dice que Cristo nos redimió, muchos piensan y dicen que Cristo nos redimió de la ley. Y eso no es cierto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de la ley. Porque la ley en sí misma es buena. El mandamiento es justo y es santo. La ley es buena. La desgracia de estar bajo la ley no está en la ley, sino en nosotros mismos. En que nosotros no obedecemos a esa ley. Y ya que no la obedecemos, entonces estar bajo la ley para nosotros significa estar bajo condenación. Y ahora tienes que saber que no solo Adán te hizo pecador, sino que tú también has quebrantado una y otra vez la ley de Dios, y por eso estás bajo condenación. Mucha gente piensa que porque cometió algo malo, hizo un pecado grave y no le ha pasado nada, piensa que o no es malo, o que no hay ley, o que no hay justicia. Cierta persona decía, yo la primera vez que cometí este pecado terrible, yo esperaba que me pasara algo. Esperaba que pudiera chocar, que me cayera algo de encima, pero no me pasó nada. Yo esperaba que me corrieran del trabajo, que me fuera mal, y no me pasó nada. Y entonces, pues le seguí. Pero, aunque en esta tierra no siempre, hermanos, se reciba el castigo merecido de los pecados, o de forma inmediata, como esperaríamos, eso no significa que no hay ley, eso no significa que no es pecado lo que hiciste, eso no significa que no habrá justicia, porque la habrá. La justicia está esperando por ti. No la recibiste inmediatamente, tal vez porque Dios es misericordioso. Pero hay justicia y está esperando por ti. Así, tú te has convertido en un transgresor de la ley. Y estando bajo la ley, entonces estás bajo condenación. ¿Te has preguntado por qué no puedes dejar de pecar? ¿Te has preguntado por qué, aunque te lo propongas, no puedes dejar ese pecado? ¿Cuántas personas que son adictas al alcohol o a otros pecados dicen, ya no lo voy a hacer? Una vez que se han acabado todo su dinero y terminan allá tirados en la calle, dicen, ya no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer una y otra vez. ¿Por qué? Porque eso es una esclavitud al pecado. Eres esclavo del pecado. El pecado es tu amo, tu dueño y tu Señor. Tú le obedeces cada vez que te manda y te pide hacerlo. Tu condición en Adán te hace incapaz de poder tomar determinaciones sobre tu propio pecado.
y poder decir a partir de mañana jamás voy a volver a hacer esto. Pero mira cuán asombrosa es la esperanza que nos devela nuestro texto, que dice que Cristo nació bajo la ley. Están ahí en el 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y para qué fue esto? Dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nació en el mismo terreno que Adán para deshacer la maldición de la ley que pesaba sobre nosotros. Su labor era la de ser el segundo Adán y obedecer en el mismo terreno donde el primero había desobedecido. Nació bajo la ley para librarnos de las consecuencias del pecado del primer Adán. Nació bajo la ley para que en su obediencia pudiera Él obtener todas aquellas bendiciones que luego nosotros disfrutaríamos, todos aquellos que por medio de la fe hemos venido a Cristo para salvación. La sumisión que los padres del Salvador le impusieron a la ley era necesaria a fin de redimir a todos los que estaban bajo la maldición de la ley. Él no nos redimió de la ley, sino de la maldición de no haber podido obedecer a esa ley. Y el cristiano, hermanos, ya no ve la ley ahora como esa losa pesada que tiene que obedecer a fuerzas porque no le queda de otra. El cristiano verdadero ahora está por encima de la ley. Esto es, no que ahora ya la pasa por alto, sino que ahora la ley, hermanos, es sobre la que se para, sobre la que se sostiene. Ya no es una losa que tiene que llevar cargando, ya no es una piedra pesada de tener que obedecer a Dios. El cristiano cuyos afectos han cambiado, ahora ama la ley de Dios. Ahora dice con el salmista, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Porque ahora que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Cristo le ha redimido de la maldición de la ley. Ahora esta ley ya no es aquella ley que está esperando el momento de condenarle, sino ahora es la bendita y santa voluntad de aquel que le ha salvado. Es la bendita y santa voluntad de aquel que la cumplió perfectamente para que así Él pudiera tener la bendición de Dios para todo aquel que la cumpliera. Recuerden ustedes las promesas en el Antiguo Testamento acerca de la obediencia. Dios establece y dice, si tú obedeces mis palabras y mis mandamientos, entonces yo te bendeciré. Bendeciré tu entrar y tu salir. Bendeciré tu casa, bendeciré tu campo, bendeciré tus graneros, bendeciré el vientre, bendeciré a tus hijos, bendeciré todas estas cosas. Pero si tú desobedeces, entonces tendrás esta maldición y te irá mal. Pero ya que nuestro Señor Jesucristo obedeció a esta ley, entonces todas las promesas de bendición por la obediencia fueron recibidas por Él y a su vez transferidas a todos aquellos que creen. De tal forma que nosotros prosperamos no porque nosotros hayamos sido obedientes a la ley de Dios, sino porque Cristo fue obediente a la ley de Dios.
Muchas veces actuamos así, ¿no? Pensamos que porque esta semana o este mes nos hemos portado bien, según nosotros, bien, entonces ya es tiempo de que nos aumenten de sueldo o que algo nos salga bien o nos vaya bien. Hermanos, eso es legalismo. Nuestro Señor Jesucristo ganó todas y cada una de las bendiciones que nosotros estamos ahora disfrutando. La vida, el aire que respiramos, la salud que tenemos, nuestra economía, nuestro empleo y todas las cosas que hoy disfrutamos, hermanos, son las bendiciones que Cristo nuestro Señor ganó con su obediencia perfecta a la ley. Dios habría dado todas estas cosas a aquel que obedeciera, pero ya que nadie lo hizo, solamente Cristo le dio en abundancia. Y de estos tesoros Él dio a aquellos que por la fe son salvos y vienen a Él en arrepentimiento. Así, era necesario pues que Él naciera bajo la ley y que fuera sometido a todas estas cosas para el bien de su pueblo y para la salvación de los gentiles.